de la economía. ¿Cómo te va, Fausto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Bien, Buenas muy tardes. bien. Quiero ser fiel con Fausto porque días pasados estuvimos grabando una cosa parecida, pero resulta que después nos aparecieron las bandas y aparecieron Pasaron otras, cosas. otras cosas. Nos quedó desactualizado el resumen que habíamos hecho. Entonces, como para no Así es. exponerte, preferimos hacerlo en vivo, Fausto. Era obvio, Fernando, que vamos a grabar eso anticipándonos y nos va a cambiar la cosa en el medio, Esto es ¿verdad? Argentina, muchacho, claro, esto es Argentina. La tranquilidad de que si cambia mañana, abrimos el paraguas, ¿viste? Tal cual. Así es. Bueno, ¿y cómo estamos cerrando el año con este movimiento final de las bandas y todo lo demás? Mira, era necesario el tema de las bandas. Ya se lo pedía todo el mundo. ¿Por qué era necesario? Era necesario porque las bandas como estaban muy pegadas a la banda superior. Y además Argentina necesitaba comprar reservas, o necesita comprar reservas. Y lo cierto es que si vos tenés un tipo de cambio que funciona muy cerca de la banda superior, recordá que el sistema de bandas implica que cuando tocas la banda superior tenés que salir a vender reservas. Entonces era como medio contradictorio, era mucho más probable que tuvieras que salir a vender que a comprar reservas cuando en realidad tenías que comprar reservas. Entonces, en primer lugar, eso era una mala señal. En segundo lugar, la inflación estaba siendo más rápido que la devaluación de la banda. La banda, ¿te acordás que subía al 1%? Entonces, había altísimas probabilidades de que en algún momento en el futuro empezara a tener que vender reservas para para sostener el tipo de cambio de entre las bandas que habías planteado. O sea, me habían quedado desactualizadas. Y que el gobierno dijo, bueno, vamos a modificar esto y que las bandas sigan a la inflación pasada de tal manera de que eso no nos pase, ¿no? Y evitar demasiada volatilidad en el tipo de cambio. El sistema de bandas tiene sentido porque, lo dijo el presidente el otro día y estoy de acuerdo, eh, Argentina necesita un tipo de cambio libre, flotante, pero la verdad es que nosotros hemos sabido tener volatilidades violentas del tipo de cambio y eso es un problema porque mucha volatilidad del tipo de cambio también termina jugando en contra de los negocios y de las inversiones, etcétera. Entonces, la va una forma de darle libertad al tipo de cambio, es decir, el mercado, ojo que yo no te garantizo ningún tipo de cambio, si vas a operar con el tipo de cambio, a especular con el mercado cambiario, sabes que yo no te voy a garantizar nada, pero por otra parte, poniendo un límite a la volatilidad que puede tener el tipo de cambio. Entonces, Fausto, el sistema de bandas tiene cierta racionalidad. te hago dos preguntas muy puntuales. ¿Sentís que la economía termina un año tranquilo o hay en el medio alguna turbulencia enmascarada? No, para mí, termina el año ya, después de toda la turbulencia que tuvimos, vos que más no crees, pero para mí no hay un gran riesgo de turbulencia. Sí hay algún riesgo de escenarios, pero nada demasiado violento. A ver, ¿qué es lo que está pasando hoy en el mercado? Bueno, perdón, o lo que estamos viendo que va a ser la clave, por lo menos en nivel macroeconómico Argentina en el 2026. La clave es qué pasa con la cuenta capital. Te voy a explicar qué es la cuenta capital. La cuenta capital es lo que registra toda la entrada o salida de capitales de Argentina, ¿no? No registra si hay más exportaciones o menos importaciones, o pago de dividendos, o pago de utilidades, o pago de intereses, o turismo. No, solamente la parte de hay gente que quiere invertir en Argentina y hay gente que quiere desinvertir en Argentina. Claro. ¿Por qué es clave esto? Porque la verdad es que los argentinos estamos desinvirtiendo a un cierto ritmo. Cuando compramos dólares para protegernos, estamos comprando activos extranjeros, que son los dólares, ¿no? Sí. Y eso va a seguir pasando porque la historia argentina ha sido bastante malévola con aquel que apostó el peso. Entonces, creemos que va a haber un cierto compra de divisas en la economía argentina, una cierta cantidad de personas que van a seguir comprando dólares en Argentina porque, ya sabemos, eso sí. La Lo única, que pasa es que este año, en 2025, se compraron 30.000 millones de dólares, una animalada. claro, realmente, una animalada. Ese monto es demasiado grande, o simplemente caiga, pero va a haber una compra de dólares. Por otra parte, el gobierno también tiene que salir a pagar deuda. Ah, Así que ahí vamos a necesitar cierta cantidad de dólares en la economía para abastecer a esas dos cosas, ¿no? A la claro. compra de dólares por parte de los individuos y
a la compra, a la pago de deuda del gobierno. Postergo mi segunda pregunta por unos minutos porque Nico quiere sumarse con una consulta para vos, Nico Diana. Fausto, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Yo quería preguntarte por la inflación del año que viene, que es uno de los grandes temas de la gestión de Milei. El propio presidente dijo en este stream, carajo, que recién en agosto puede estar convergiendo a cero, o sea que va a estar por debajo del 1% en agosto del 2026. ¿Vos ves un escenario parecido? ¿Crees que el gobierno en el año que viene va a poder finalmente tener la inflación por debajo del 1% mensual? Acá hay un gran depende, ¿no? Volviendo a lo que estaba explicando antes, porque esto es importante. Yo te decía, hay que tener dólares para pagar esas dos cosas, para los dólares que quiere ahorrar la gente y para pagar la deuda. Entonces, déjame un poquito de explicación para que se entienda esto. Lo más probable es que eso se va a financiar con entrada de capitales. Ya están entrando dólares, hay entrada de capitales, por ejemplo, para invertir en vaca muerta. Sí. El año pasado entraron como 16.000 millones de dólares de eso, o colocaciones de deuda. Y después, igual con eso no es suficiente, así que acá viene la pregunta, más allá de eso, que eso ya lo tenemos, más lo que está entrando para vaca muerta, lo que sale por los argentinos comprando dólares y lo que sale para pagar la deuda, la pregunta es, ¿cuántos más dólares van a entrar? ¿Va a haber, por ejemplo, colocaciones de deuda en el mercado internacional o va a haber inversión extranjera directa? ¿Y por qué hago toda esta aclaración? Porque si hay poca entrada de capitales, por sobre la esperada, bueno, lo más probable es que el gobierno tenga que salir a pagar esa deuda, por ahí compre más dólares para pagar la deuda, eso implique más emisión monetaria y puede ser que la inflación tarde más en bajar. Si no, si por el contrario entran más dólares, hay mucha inversión extranjera directa, posiblemente allá el dólar no se mueva tanto, el gobierno pueda acumular reservas, porque aquellos dólares que entran son dólares que están buscando peso, porque tienen que invertir en Argentina, entonces va a ser menos el movimiento de la inflación. Por eso te decía, el tema es cuánta entrada de capitales va a haber en Argentina el año que viene, ¿no? Y esa es la clave. Claro. Acá nadie está pensando en un escenario explosivo ni nada. Lo que pasa es que nos debatimos entre dos escenarios. Un escenario con mucha entrada de capitales va a tener más crecimiento, menos inflación y un tipo de cambio más estable. Un escenario con poca entrada de capitales va a tener un escenario de menos crecimiento, un poco más de inflación y un poco más de tipo de cambio. Por eso digo que hay un gran depende en todo esto, ¿no? Claro. Bueno, y la última pregunta es la mía en tal caso. Recién comentábamos con Nico y lo calificamos, pero no te quiero contaminar con nuestra apreciación. ¿Sentís que esta decisión de Milei de anunciar con bombos y platillos que no el presupuesto, digamos, lo va a reacomodar y no lo va a vetar, es una buena decisión? ¿Qué transmite eso? A mí me gustó lo que hizo el presidente, porque, a ver, el presidente lo que dijo fue que se aprobó el presupuesto, sí. Se aprobaron 11 de 12 capítulos, y la señal que está dando al decir todo eso es, bueno, estamos negociando políticamente, entendemos que esto es política, que puede haber algunas diferencias con lo cual esperábamos, pero se aprobó el presupuesto con equilibrio, etcétera, etcétera. Una señal importantísima que el presidente dio para los mercados, para todo el mundo, porque lo que escucharon de afuera es el presidente aprobó el presupuesto con equilibrio fiscal y hay cositas que quedaron para arreglar. Claro, pero si hubiera salido a decir, no, esto como algunos pensaba que podía salir, no, esto mandriles y qué sé yo, bueno, la señal que das es completamente opuesta. Claro, bueno, exactamente. Y metés más dudas al mercado que otra cosa. Acá la señal que dio es de tranquilidad, se logró el objetivo y con algunas diferencias que hubo que negociar, pero listo. Para todo el mundo es una mucho mejor conversación para tener, mucho más optimismo presenta para el mercado, y te permite, me parece que es un paso en adelante para ir a tratar de colocar deuda en el mercado internacional, que es la clave, ¿no? Fausto, como siempre, muchísimas gracias, buenas fiestas para vos y ya te lo digo, quédate cerca por las dudas, ¿eh? Sí, a ver si cambia todo. Abrazo grande, Fausto, muchas gracias. Abrazo grande, Fernando, hasta luego. Felices fiestas. Gracias. Fausto Espotorno y sus apreciaciones sobre la economía de hoy.